capítulo 15, versículo 7, y primera de Juan 5, 14. Juan 15, 7. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 15, versículo 7. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Ven? Porque lo anoten, por favor, búsquenlo. Para que lo podamos leer de común acuerdo, juntos. ¿Ven? La palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, se lee en nombre de Yosef Bajei, que será el Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua HaMashiach, y el Ruach de Elohim, que es el Ruach HaKodesh. Dice ahí la escritura, dice Yosef Bajei a través del hermano Juan: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Y os será hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Padre, te damos toda rabá por dar la guianza para saber cómo es que tú nos oyes. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Mire, yo creo que usted me está viendo ahí, ¿verdad? Por lo menos a mí usted me ve. Pero a Yosef Bajei a lo mejor usted no ve. Usted puede ver a Yeshua HaMashiach porque Él está vivo y Él puede presentársele si usted lo pide. Pero fíjese que ese es un pedido. Eso es algo que usted pide. Amén. Voy al nombre del tema, que seguimos con la sexta parte, que es la interpretación divina. La interpretación divina y el Dat Binat, el conocimiento y el entendimiento. Evita a los escogidos ser engañados. Esta parte sexta podría llamarse a quién tú ves y a quién tú escuchas para no ser engañado. ¿Verdad? La interpretación divina, el Dat Divinat, evita a los escogidos ser engañados. Y podríamos decir que esta sexta parte podría llamarse a quién tú ves y a quién tú escuchas para no ser engañados. Amén. Mire, tomando estos dos versículos claves para poder nosotros irnos a la administración y la ministración de esta palabra en esta noche, amén, nos lleva a la bisagra, la conexión de lo que fue la prédica anterior, en la continuidad que era en base al sentido común, uno de los elementos que eran necesarios. Porque lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2:7 dice: considerad lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Vamos a partir de ahí. Si usted quiere, anote. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7. O sea que si usted tiene necesidad del conocimiento, ¿verdad? Recuérdese el título, conocimiento y entendimiento para tener la interpretación, para no ser el escogido engañado en este tiempo. Significa que hay un espíritu de error, un espíritu de engaño que está en el mundo para este tiempo, que son los postreros tiempos. Decimos que son los postreros tiempos para nosotros, porque nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Y la parte del escenario en esta dimensión, en este planeta, en lo que nosotros tenemos que ver en vida, lo vamos a estar así viendo manifestado. Pero hay cosas que no se han manifestado, porque ¿qué está pasando? No está escuchando. Entonces, el más común de los sentidos puede ser que te esté engañando. Yo digo puede ser para no afirmarte a ti y a mí, mi hermana, porque yo quiero incluirme ahí. Quiero incluirme ahí. Porque si tú usas el sentido común, como dice la gente, la lógica, hay que razonar. ¿Tú no crees que eso es? Bueno, es que si tú te pones como los humanos, aleluya, no sé si me estás entendiendo. Sí, yo estoy hablando de esa manera para decirte, oye, estamos aquí en la carne. Hay gente que piensa con la carne, piensa con el cerebro de la carne. O sea, que piensa como piensa la gente del mundo, razona la cosa como la gente del mundo, con la lógica del mundo y con el sentido más común de los sentidos, el sentido común. Y ese sentido común te puede hacer caer en el engaño. ¿Por qué? Porque si no está, si no está, como lo dice ahí en la palabra, en Juan 15, 7, en Juan capítulo 15, versículo 7, oye bien, como lo dice en Juan capítulo 15, versículo 7, ¿qué dice? Si permanecéis en mí, entonces te está diciendo algo. Si tú te dejas llevar del mundo, del sentido común del mundo, o sea, tú no te puedes ver, tú no puedes igualarte, tú no puedes pensar que tú eres igual que la gente de este mundo, porque tú no perteneces a este mundo, tú no perteneces a este reino. No se te puede olvidar de eso. Hay gente que se olvida y dice, oye, pero tú todo lo quieres ver espiritual. Ese Cheviat te dice a ti que todo es espiritual. Y yo, oye, es que es espiritual. Usted o anda en el Ruá o anda en lo otro. ¿Qué ve? Entonces, usted, por eso es que le decimos, mira, si tu capacidad de entendimiento, tu capacidad de conocimiento no te da para interpretar lo que te conviene de la palabra, para saber que tú eres de otro reino, no el reino de este mundo, oye, tiene que despertar. Y de eso hablo yo, de eso te digo yo. De eso te estoy dando el conocimiento, te estoy activando el entendimiento por la vía de Yohel Bajei, no que sale de mí, sino que sale de Yohel Bajei para que tú también lo recibas. Amén, mi hermana, mi hermano. Y en este tiempo mucho más importante, porque va a haber un espíritu de error sutil, pequeño, y va a ir en aumento, y la persona no va a poder diferenciar. La persona que se lleva de lo común no sabe lo diferente que es andar en el Ruaj. Y aquí dice, si permaneces en mí, el que no permanece en Yohel Bajei y Yeshua Mashiach el Ruaj Kodesh, está en el mundo. No está permaneciendo en él. Y aquí nos dice, que usted lo está viendo ahí, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7, amén. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Dice que en todo, no hay alguna parte, yo no entiendo esta parte de la palabra, esta sí, pero esto yo no lo entiendo. En todo, yo te estoy activando esa palabra en tu vida, te estoy declarando esa palabra en tu vida para que tengas entendimiento en todo, para que entonces esta otra palabra que conecta, dice, si permanece en mí, para que puedas permanecer en él.
permanecer en él, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, porque es una palabra de Jehová, para que permanezca en ti. Dice, permanezca en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay una condición. Ahí viene, por eso ese otro versículo, en 1 Juan 5:14. Vamos ahí, porque dice, y todo, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué no se me da? Por lo que está aquí en 1 Juan 5:14. ¿Qué dice ahí? Dice, y esta es la confianza. ¿Tú tienes confianza? ¿Tú tienes confianza? ¿Tienes confianza en tu familiar? ¿Tienes confianza en lo que tú tienes ahorrado? ¿Tú tienes confianza en tu bolsillo? ¿Tienes confianza en lo que tú entiendes? No en lo que te dice el Cheliá. ¿Tú tienes confianza en lo que tú crees? No, eso que dice el Cheliá, yo tengo que comprobarlo. No, esto no es de comprobación. La confianza es una fe segura, es una fe ciega, es una fe que yo lo creo, porque es que si tú estás conectado, esa palabra permanece en ti. Y si estás conectado con Yohé Bajé, está conectado con Yeshua Mashiach, está conectado con Ruach. Esa palabra que leímos ahorita te va a ser hecho. Pero hay un elemento clave, vital, le dice aquí, que es que aparte de la confianza que tengamos en él, dice, y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí dice, él te oye. Amén. Él te oye. Hay una condición para que él te oiga. Tú pides, pero te estarán oyendo. Hay gente que usted lo ve hablando por el celular, pero no sabe que Yohé Bajé lo tiene en mute. No te está escuchando. No te está escuchando. Y tú hablando, y tú piensas que él te está escuchando. Oye, tú sabes, atiende bien, atiende bien. Fíjate esto. Tú sabes que el que está hablando, yo te pongo en mute, pero es para que tú no me escuches. Y tú piensas que todo lo que tú estás diciendo, yo estoy ahí para escucharte. Pero, número uno, mi teléfono está en mute. Tú no estás escuchando lo que yo te pueda decir, pero yo no estoy al lado del teléfono para escucharte. Tú no permaneces en mí, yo no te estoy escuchando. ¿Me sigue ahora? Viste la parábola que te dije del celular, ¿verdad? Te la voy a explicar la parábola. Tú estás hablando, pero tú sabes que yo no te estoy escuchando porque tú no estás en mi reino, tú estás en el reino del mundo. Tú no has permanecido en mi palabra. Para tú comunicarte conmigo, tú tienes que utilizar mi propia palabra. ¿Ustedes se recuerdan que yo le dije aquí, en la película de la momia, el que vino y habló, y la momia estaba al frente de él ahí? ¿Verdad que sí? Sí. Él estaba al frente y él estaba hablando. Es lo mismo, tú estás orando, tú estás pidiendo y tú piensas que te están escuchando. Estamos hablando un lenguaje diferente, porque tú estás hablando palabras diferentes. Cuando tú hables las palabras mías, dice Yohé Bajé, yo te voy a escuchar. Amén. Cuando tú me repitas la misma palabra que yo te dije a ti aquí, yo te voy a escuchar. ¡Wow! Qué tremenda emet, qué tremenda verdad te estoy diciendo en la cara ahora. Tú querías saber por qué no te están escuchando. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa, oye, yo estoy confiando que lo que yo te estoy pidiendo, yo te lo estoy pidiendo de acuerdo a la palabra, y otra cosa de acuerdo a tu voluntad. No a mi deleite. Yo quiero esta cosa ahora, como si fuera un muchachito. No, yo quiero esto ahora. Yo quiero que tú me lo des ahora. Si tú no me lo das ahora, voy a llorar. Y llorando y esto. Y que tú piensas que con el llorar, tú no me quieres. Ni te hago caso. Tú piensas que tú le vas a doblar el brazo y tú crees que él se mueve en misericordia humana. No. Es de acuerdo a mi voluntad.
No sé si me estás siguiendo. Amén. Entonces tu confianza debe de estar unida a la voluntad de Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, te repito, entonces lo que dice aquí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero si tú lo pides de acuerdo a qué, a la voluntad de Él. Aleluya. Los versículos, la palabra, el entendimiento y la interpretación dada aquí nos da a nosotros la esencia de la prédica de esta noche. Nos da la esencia, amén, la unción para aplicarla, esa palabra, a nuestra vida. ¿Se recuerda como lo hablamos en Juan 14:26? Recordarle a Él la recompensa. Mira, Ruach HaKodesh, la recompensa que tú dices aquí, la promesa que tú dices aquí, es que tú vas a traer a toda verdad. Tu Ruach de Emet va a traer todo a toda verdad. Significa que tú vas a quitar toda mentira de adentro de mí, todo concepto que era mentira, todo espíritu de error que me trajo mentira, toda profecía que me vino a través de YouTube, de cualquier vía, toda persona que me enseñó algo que no era acorde a lo que dice tu palabra, todo eso es mentira. Tiene que quitarse de mi vida. Todo aquel que me vino con promesas, con cuestiones que no eran verdad, tiene que quitarse de mi entorno. Todo aquel que estaba haciendo una cosa con una intención diferente a tu plan y a tu voluntad, quítalo de ahí. Todo aquel que me está regalando, que me está dando, que me está haciendo, todo eso es con una intención diferente a tu voluntad. Él lo trae a toda verdad. ¿Con qué intención está haciendo esa persona eso? ¿Es del Padre eso? No, no es del Padre, yo te lo estoy diciendo. No sé si me sigue. Amén. Entonces, es una intención de esa persona oculta. Y lo que está oculto no es de verdad. Es algo de mentira. Y la verdad saca a luz la mentira. Está sucediendo. Mi hermana, mi hermano, está sucediendo. Él es fiel en eso también. ¿Tú estás viendo? Él es fiel en cumplir lo que él dijo. Yo te voy a traer a qué, como lo dice con el Ruach HaKodesh en Juan capítulo 14, versículo 26. Voy a traer a qué, a toda emet, a toda verdad. ¿Me sigue? Pero en Juan 16:13 dice, y yo lo voy a hacer, la obra. Él lo va a hacer. Además de traerlo a toda verdad, él dijo que lo iba a hacer. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lo dijo ahí también. Al él hacerlo, como lo dice ahí, él va a cumplir con eso. ¿Y cómo va a cumplir? ¿Cómo lo dice ahí en Juan 16:13? Dice, tan sencillo, pero cuando venga el Ruach de verdad, Él los guiará, Él. Oiga, yo estoy llevándolo a usted para que sepa qué versículo, porque no soy yo el que lo voy a hacer, es Él. No es la hermana Carmen, no es ningún hermano de aquí que te va a llevar. No, este versículo es el Ruach HaKodesh que te va a llevar, dice, te va a llevar cuando venga el Ruach de verdad. Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Yo no estoy hablando de mi propia cuenta. Está hablando el Ruach a través de mí para que tú escuches. Y él, óyete bien, dice ahí, sino que hablará todo lo que oyere, óyete bien la palabra, todo lo que oyere, y lo que él oye, lo oye el Cheliá, lo oye Carmen, lo oye algún hermano, alguna hermana. No sé si me está siguiendo. Él dice, lo que él en específico, lo que él oyere, ¿y dónde él va a tener puesto el oído? Allá arriba, a donde está el trono. Lo que él oye de lo que tiene que suceder contigo y conmigo, de acuerdo, ahí te voy la clave, de acuerdo a la voluntad del Padre. Él va a escuchar lo que el Padre en su voluntad está diciendo. Yo quiero que suceda esto con este ministerio. Yo quiero que suceda esto que yo tengo escrito con este ministerio. Yo quiero que suceda esto con cada hermana, cada hermano que está en este ministerio. Yo quiero que suceda esto con aquellos que están en unidad, que permanecen en mí. Permanecen en mí.
todo aquel que no permanece en él, no está en su reino, no está en su voluntad. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber. Él va a hacer saber las cosas que han de venir. Por esto, mis hermanos, lo que especifica en 1 Juan 5:14, ¿verdad? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Nos va a escuchar. Entonces, ¿a través de quién es que nos va a escuchar? A través del Ruach HaKodesh. Porque ya Yeshua ya hizo todo su trabajo. El que está trabajando ahora es ¿quién? El Ruach HaKodesh. Entonces, hay que vivir, ¿verdad? Conforme al Ruach HaKodesh. Pero vivir conforme al Ruach HaKodesh es dejar que Él haga lo que tiene que hacer en ti y en mí. No es decir, no, tenemos que vivir de acuerdo al Ruach HaKodesh. No, no. Es hacer esto que dice aquí. Decirle a Él y recordarle, mira, yo quiero que tú hagas esto que tú dices aquí, que tú vas a hacer conmigo. ¿Me sigue? Eso es lo que usted tiene que declarar. Y así Él te escucha. Porque tú estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Lo que el Ruach HaKodesh está escuchando, que José Pajé está diciendo, ya está ordenando. Mira, yo quiero que se haga esto en esta semana, con este ministerio, con esta persona, porque estos sí están permaneciendo en mi palabra. Estos me están recordando mi palabra para que yo la cumpla de acuerdo a su voluntad. Si tú se lo estás pidiendo de esa manera, con ese entendimiento, con ese conocimiento, entonces esa interpretación la recibe. Pero aparte de que la recibe, esa palabra viene a hacerse viva. O sea, aquello que está escondido ahí, viene con su unción, con su poder. Y de lo invisible, Él cambia. Todo lo que era mentira, todo lo que te estaban haciendo vivir fuera de tiempo, o sea, que te estaban consumiendo el tiempo, te estaban entreteniendo. Entonces, no, esa no es la vida. La vida que tú tienes que vivir es esta. ¿Me sigue ahora mi hermana, mi hermano? Por eso le digo, esta es la esencia de esta prédica de esta noche. Amén. Sí. Vamos ahí a lo que habíamos hablado del marco histórico, del sentido común. Amén. Por eso lo de Juan 15:7, todos los cristianos deben tener lo que pidan. Pero el sentido común nos dice que en esta declaración debe de haber alguna limitación. ¿Cuál es la limitación? Porque muchos se percatan de que los cristianos realmente no tienen todo lo que quisieran. Por eso lo de 1 de Juan 5:14. ¿Por qué? Porque no lo están pidiendo de acuerdo a la voluntad de José Pajé. Por eso usted ve que yo le decía desde antes, señores, pidan todo de acuerdo a lo que está en el libro de la verdad. Porque lo que está en el libro de la verdad es lo que está escrito de ti y de mí desde antes de la fundación del mundo, como José Pajé quiere en su perfecta voluntad se cumpla en nuestras vidas. Yo se lo decía así, pero llegó ya el tiempo de que usted lo supiera más claro y ya lo recibió. Yo no sé si usted estaba aquí cuando yo estaba diciendo eso. Yo no sé si usted estaba conectado ahí, mi hermana, mi hermano, cuando estaba diciendo eso. Amén. Por eso, en 1 Juan 5:14, se confirma que la limitación es la voluntad de Elohim. Significa que usted puede tener limitación si usted piensa que es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a cuando usted lo quiera. No importa lo que usted llorique, no importa lo que usted se tire en el suelo, no importa lo que usted ayune, no importa lo que usted, oiga bien, no sé si me está siguiendo, los silicios que haga, me está siguiendo mi hermana, no importa lo matutino, no importa las oraciones que usted haga en horario de 6 a 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. No le va a valer, porque usted no le va a torcer ni le va a cambiar la voluntad del Padre. A José Pajé usted no lo va a hacer. Por eso, el principio del sentido común, viéndolo de esa manera, puede ser peligroso porque podría convertirse
en una excusa para cortar cualquier porción de la Escritura que no nos agrade. Por eso hay gente que agarran un versículo y lo establecen, la parte que le establece a su favor, y corta lo otro. Y rompe el contexto, rompe la interpretación. Aquí usted está viendo cómo estamos, ¿verdad?, llevando un contexto con el otro para poder ir a lo que es el tema. ¿Me siguen mis hermanos, mis hermanas? ¿Me siguen eso que le estoy diciendo? ¿Ven? Le estoy presentando los versículos, pero al mismo tiempo estamos manteniendo la integración del título del mensaje, por lo que el Padre Celestial está revelando para estos tiempos que muchas congregaciones, hermanos y hermanas, están en otro evangelio. Y si están en otro evangelio, cuando decimos estamos en otro evangelio, porque no están haciendo con el evangelio en el tiempo de lo que hay que hacer. Te llevo más, me dice Ruad, dile que por qué es que si vamos a celebrar Shavuot, yo tengo que estar diciéndote, ¿verdad?, lo que tú tienes que estar preparándote para Shavuot, y lo que tienes que estar, y lo que va a venir después de ahí. Amén. Usted sabe que después de estas 4 fiestas, ¿verdad?, viene un periodo de tiempo y después vienen, en otoño, vienen las otras fiestas. Entonces, en ese periodo de tiempo, usted va a ver todo lo que hace el enemigo. Eso lo sabemos. Entonces, tenemos que estar preparados y cubiertos para que se haga la voluntad de Dios en todo este tiempo. Amén. Amén. Entonces, yo no puedo venir a predicarte un evangelio diferente a lo que está en el tiempo marcado de Dios. ¿Me siguen, mis hermanos? Porque yo voy a dar cuenta si yo lo hago diferente. Y yo no quiero ser anatema, ni que ustedes lo sean. ¿Me siguen? Entonces, por eso lo llevamos de esa manera. Amén. Por eso, Elohim controla nuestro sentido común. Es un principio válido de interpretar, oiga bien, es un principio válido de interpretar la Tanakh y o Biblia. Preguntas adecuadas al texto. Interpretamos la Tanakh y la Biblia apropiadamente. Recuérdense que hay unas preguntas que debemos de hacernos, ¿verdad?, cuando vamos leyendo, ¿verdad?, las escrituras. Muchas personas no saben cuáles son las preguntas correctas o son demasiado haraganes como para aprender. Entonces, el conocimiento es dado, pero recuérdate que a medida que aumenta el conocimiento, a medida que aumenta la madurez, se te exige más. Amén. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, por eso yo te digo, a medida que tú te envuelves más en hacer lo que dice la palabra, tú permaneces más en mí. Óyete bien, te viene más nivel de lo que es la interpretación, el conocimiento, el binar, la unidad. Vive más en el espíritu. El mundo te presenta, gente te habla, tú lo escuchas, tú sabes, sí, yo sé que ustedes están ahí, saben lo que está pasando, pero ellos no saben cómo salir de esa situación. Ya usted sí sabe. Ya usted sí sabe cómo permanecer en la palabra. Ya usted sí sabe cómo declarar la palabra. Ya usted sí sabe cómo el Ruach HaKodesh va a trabajar a favor tuyo. Ya tú sí sabes cómo el Padre hace que su voluntad se cumpla en tu vida. Y tú sabes cómo pedirle de su voluntad para que se cumpla en tu vida física mientras esté aquí en la tierra. Por eso la interpretación bíblica es una ciencia y las reglas que se usan requieren tiempo, energía y un compromiso serio en el aprendizaje. Pero al aprenderse hay mucho más satisfacción al hacer las preguntas indicadas que en solamente hay gente que se pone a adivinar. Los adivinos no entrarán en el reino, ¿verdad? Entonces no hay que adivinar, está todo ahí. El contexto, ¿se recuerdan que le dijimos ya? Es la regla principal de la interpretación bíblica. El contexto. No puede exagerarse la importancia de esto. Si el estudiante de la Tanakh y o Biblia permite que un pasaje, permite que un pasaje hable por sí mismo dentro del contexto del párrafo, capítulo o libro, se evitarían la mayoría de los errores en la interpretación. Más claro ahí, si eso le está diciendo que el mismo
párrafo, te recuerda que yo le puse como ejemplo, ese ejemplo debe de ser para usted, pero es para que se cumpla en su vida. Es el ejemplo de lo que hablamos, que está ahí en la palabra, que está declarado ahí en la palabra. Lo que dijimos, 26, que tiene que ver con la promesa, que es el contexto de la promesa del Ruach HaKodesh. Y en Juan 16:13, la obra del Ruach HaKodesh. Amén, mis hermanos. Les recuerdo eso. Amén. Les recuerdo eso, que es importante. Aleluya. Es sumamente importante para que usted, ¿verdad?, pueda tener la interpretación adecuada y que no haya errores en la interpretación. El problema muchas veces es el prejuicio de la persona o la subjetividad. Cuando el prejuicio, ya usted está viendo, prejuicio, ¿qué es? Un juicio previo que usted hace. Esto será así, estaré yo bien, ya usted está dudando. En esto debe de haber la emuná, para que se mantenga la esencia de la revelación del Padre espiritual de esa palabra, para que el poder de esa palabra se mantenga creyendo, teniendo confianza en esa palabra y no en su incredulidad, no en el espíritu de incredulidad, en el de razonamiento, en el de la lógica, que te quiere hacer que tú no creas en esa palabra pura del que la declara. ¿Me sigue, mi hermano? Muchas veces llegamos a un pasaje creyendo entenderlo ya. Así que lo analizamos incorporando nuestro significado. ¿Usted oyó eso? Nuestro significado al mismo significado que tiene la palabra. No. Ahí es que está la parte de la fe, de la emuná. Tu significado no vale, mi hermano, mi hermana. El significado que vale es el del Padre. Amén. Porque esa es la palabra que tiene poder. No la palabra que tú aprendiste, no la lógica que tú aprendiste, no la técnica de razonar. Lo que es un párrafo. Esto contiene verbo, sujeto, objeto, ¿me sigue? Sustantivo. ¿Por dónde va esto? Por eso es que el Ruach HaKodesh hace su trabajo ahí. Pero es sí que si tú permaneces en él. Mire, por eso, cuando se analiza, y esto se llama eisegesis, eis es una preposición griega que significa hacia el interior de. Pero interpretar la Tanat y la Biblia debidamente demanda que escuchemos lo que el texto mismo nos dice, de manera que le saquemos el significado al mismo pasaje. O sea que el pasaje viene integrado con su significado. Esto se llama ¿qué? Exégesis. Y ex es una preposición griega que significa fuera de. O sea que hay algo que está fuera y hay algo que está adentro. ¿Me sigue? Si dejamos que un pasaje se defina por lo que los versículos circundantes dicen, hemos dado un gran paso. O sea que usted tiene que analizar lo que ese versículo dice de él mismo, porque él mismo se explica, él mismo se da a entender, porque el mensaje fue dado así. Amén. Y si usted permanece en él, el Ruach HaKodesh, entonces te va a dar el entendimiento, te va a dar el conocimiento. Amén. Solo vigilando el contexto cuidadosamente y dejando que el pasaje hable por sí mismo, le ofrecemos a la Escritura su merecido respeto. Wow. Ahí es que realmente usted está respetando, como dice en Hebreo 12, del 5 al 12, el Padre al que ama, disciplina y no lo deja criar como bastardo. Significa que él no está disciplinando en su palabra,
porque Él no deja que la persona se quede sin el conocimiento espiritual que necesita para poder avanzar, para ser un hijo. Wow, Él te está diciendo que para ser hijo, hija mía, yo tengo que disciplinarte, yo tengo que quitarte todo lo que tú aprendiste mal, para que lo venga a permanecer en mi palabra, porque los que son del evangelio del reino van a poder asimismo hacer mi voluntad, pedirme de acuerdo a mi voluntad. No es pedirte de acuerdo a como tú o el mundo te pone a demandar las cosas, a pedirlas. Por eso le pusimos el ejemplo. Hay mucha gente que piden cosas, que quieren cosas para su deleite. Y es lo que dice en el libro de Santiago. Si tú lo pides para tu deleite, eso yo no. Pues tú lo estás pidiendo como el mundo. Entonces, si tú estás viendo eso y usted está pidiendo las cosas, entonces usted está, bueno, yo necesito este. Realmente tú solo pediste al Padre, de acuerdo a tu necesidad. De acuerdo a... Porque tú dirás, pero en eso también, sí, en todo. Porque es de acuerdo a la voluntad del Padre. Que yo quiero viajar, yo quiero hacer... Eso está de acuerdo a la voluntad del Padre. Tú se lo pediste para ver si eso está en la lista de él allá arriba. Que tú vas a consumir el tiempo de él en hacer un viaje que no está. ¿Me estás siguiendo, mis hermanos? Sí. Es de acuerdo a su voluntad. Si ese viaje es tuyo, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Si no, quítamelo del medio y ponme lo que realmente. No sé si usted me está siguiendo. Okay. Amén. Esto es así. Yeshua se negó. Recuérdate, no solamente a llevar los dolores, las enfermedades, sino que Él vivió todo el tiempo tuyo. El tuyo y el mío, Él lo vivió rápidamente. Para que todo quedara unido en Él. Y fuera limpiado en Él. Por esto, mis hermanos, y por supuesto, es imposible eliminar por completo nuestras inclinaciones y subjetividad. Nuestra interpretación siempre será coloreada por nuestra cultura y nuestras opiniones sobre el pasaje. O sea, usted tiene que verse, cuando usted esté dando su opinión, ya usted sabe que ya usted está desviando, cambiando. Ya usted no está permaneciendo en esa palabra pura. Usted le está agregando, usted le está cambiando por lo que usted cree que debe de ser. ¿Me sigue? O quizás por nuestras creencias teológicas que están parcialmente basadas en el mismo pasaje. Por esto no debe desalentar nuestro intento de dejar que el pasaje hable por sí mismo tan libremente como sea posible, sin empantanarlo con nuestras opiniones y nuestro punto de vista. Por eso, estas 4 palabras que son clave son la médula de todos los métodos para averiguar lo que la Tanakh y o Biblia significa y brindan la estructura de las preguntas que se le deben hacer al texto y cuándo usted debe de hacerlo. ¿Cuáles son estas palabras? Son observación, interpretación, evaluación y aplicación. Esa estructura, en base a esa estructura es que nos vamos a hacer estas preguntas cuando estemos leyendo, ¿verdad?, un versículo. Por ejemplo, en observación, entiendo los hechos básicos del pasaje como significado de toda esta palabra. Repito, entiendo los hechos básicos del pasaje. Debemos hacer nuestra pregunta cuando estamos leyendo. Entiendo los hechos básicos del pasaje como el significado de todas las palabras. Por eso cuando tomamos un versículo, debemos de ir al contexto. Te va al título donde comienza. Usted está leyendo el 13, pero el contexto comienza en el 8 hasta el 28 y solamente utilizamos el 13. Entonces ahí vemos la estructura y ahí preguntamos. Entiendo los hechos básicos del pasaje como el significado de todas las palabras del versículo 8 al 28. Interpretación. ¿Qué indicó el autor en su contexto histórico? Ahí, en ese contexto, buscamos
cuál es la parte histórica que reseña el que escribió ese libro. Alguna vez está ahí mismo, da una pincelada. Se recuerda que yo le dije que Lucas muchas veces decía, por ejemplo, el gobernante tal, que en tal fecha, en tal parte, ¿verdad? Eso nos da a nosotros una idea, ¿verdad? Para ver que le pusieron ese elemento para que sepamos. Evaluación. ¿Qué significa este pasaje en la cultura contemporánea, en esta? Porque en aquella cultura en la que ellos estaban viviendo, que se mandó esa palabra, ¿verdad? Tenía un mensaje para eso. Pero hay un mensaje que está también para nosotros. ¿Me sigue? En este tiempo contemporáneo en que estamos viviendo, hay un mensaje para nosotros. Como ahora mismo que estamos viendo eso. Eso se habló para los tiempos de Juan. Pero había un mensaje para nosotros para este tiempo. Amén. Y lo estamos viviendo. Lo estamos aplicando ahora. Amén. Entonces, la otra pregunta, ahí está, lo mismo que le acabo de decir, aplicación. ¿Cuándo puedo aplicar lo aprendido a la manera en que vivo? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido a la manera en que vivo? Vital. Porque ahí es que esa palabra se hace viva. Por eso que usted ve que yo digo, mire, declárelo, o sea, no es leerlo por leerlo. Y usted vio cómo conectamos, ¿verdad? Los versículos, amén, porque están conectados así. O sea, yo quiero que tú sepas cómo tú pedirme para yo escucharte. Yo te voy a escuchar si tú me pides de acuerdo a mi voluntad. Si tú me pides otra cosa, como un muchacho malcriado, como una cabrita, como un indisciplinado, no te oigo. Tú me amas, obedéceme, hazlo como dice, permanece en mi palabra, hazlo como dice mi palabra, hazlo como dice, de acuerdo a mi voluntad. Por eso lo analizamos así, para que entonces eso que yo digo se haga vivo y te lo puedas aplicar en tu vida y se haga real. Y el poder mío se manifieste a tu favor aquí. Y vean que por tú creer en mí, yo te hago milagro. ¿Me sigue? Yo te hago milagro. ¿Me sigue mi hermano, mi hermana? Por eso descubrir y entender el significado del pasaje da la debida interpretación. De eso que estamos hablando, ¿verdad? El tema. Da la debida interpretación en la Tanakh y o Biblia. Y es un proceso de 2 pasos. El primero es que debe descubrir lo que el pasaje significa en el día y en la era del autor. Eso fue lo que yo le dije ahorita, ¿verdad? Véase en el tiempo en que el autor de ese libro estaba recibiendo el mensaje y lo estaba declarando, ¿verdad? Segundo, de ahí debemos descubrir su mensaje ¿para qué? Para nosotros en la cultura actual. La observación y la interpretación se ajustan al primer paso. ¿Se recuerdan las 4 preguntas? La observación y la interpretación se ajustan al primer paso. Y la evaluación y la aplicación se ajustan al segundo paso. ¿Verdad? Amén. ¿Me siguen? ¿Estamos claros ahí? Mire, eso, el que lo quiera, yo lo mando por escrito, ¿eh? Amén. El hermano Sterling está grabando esta prédica. Amén. Pero también esa parte yo lo puedo mandar por escrito para que usted así lo tenga ahí. Cada vez que lea la palabra, lo analice como si fuera una lupa con esto. ¿Por qué son importantes estos 2 pasos? Primero, la Tanakh y o Biblia no se escribió directamente a nosotros y es razonable ponernos en el lugar de la audiencia original si hemos de entender su mensaje apropiadamente. Segundo, estos pasos nos obligan a entender el significado de los pasajes antes de aplicarlo a nuestras vidas. Sorprendentemente, este paso muchas veces se pasa por alto. Y tercero, los 2 pasos nos separan del texto, ayudándonos así a prevenir la eisegesis, ¿verdad? Que es la parte interna del análisis, ya que separa lo que dice el texto de cómo nos afecta hoy en día. Cómo nos afecta
hoy en día. Eso es lo que permite a nosotros saber que fue el mensaje. ¿Se recuerdan? Lo mismo que estamos viviendo ahora mismo. Me dice Ruá que te diga, te pongo este ejemplo sencillo. Los 40 días después de Yeshua, que pasa cada año, desde la Pesa, 50 Omer, 50 Gavilla, al 50º día de Pentecostés, los 40 días después de Yeshua, después de haber resucitado, duró sobre la tierra, fue para ese tiempo. Pero eso también se aplica para nosotros, porque él le anunció que iba a venir el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh vino, se cumplió su palabra. Pero nosotros lo conmemoramos, y para este tiempo, al conmemorarlo, recibimos la unción de esas palabras en específico, porque ellos estaban esperando la restauración de Israel. Y por eso Yeshua les ruega a ustedes dar a conocer las sazones del tiempo. Y fíjense que yo siempre que les digo eso, les recuerdo esta parte. Recuérdense, Juan era discípulo y estaba ahí. Y ahí a ese tiempo a él no le revelaron todo lo que iba a saber de Apocalipsis. Y él estaba ahí. ¿Te vieron? Ese es el mejor ejemplo. A él después sí le fue revelado todo. Como ahora a nosotros se nos dice que lo del libro de Daniel es para nuestro tiempo, que tiene que ser revelado. Pero Daniel y lo que esa generación que le sigue, ¿usted no cree que está siguiendo la estrella de Belén? Claro que sí, porque le falta esos otros 2000 años que aparezca la estrella de Belén y estar ahí, igual que como cuando Yeshua nació. Ellos quieren ver ese momento y ellos lo van a ver cuando Yeshua HaMashiach venga en la segunda venida, que se cumplan esos otros 2000 años, que ahí se cumplen los 6000 años. Ellos le están dando seguimiento, igual que nosotros le estamos dando seguimiento a las profecías. Entonces contamos de, como lo dice en el libro de Isaías, él desde el principio habló del fin. Entonces contamos desde el fin para saber que el momento del arrebatamiento, el año y el mes, pero el día y la hora nada más lo sabe Dios. Él mismo lo dice. ¿Para qué? Para nosotros estar aquí apercibidos, preparados. Amén. No sabiendo el día y la hora, pero apercibido y preparado para que se cumpla lo que él dijo. Y ahí está entonces lo que nos afecta en el día de hoy. ¿Qué nos va a afectar en el día a día? ¿Cómo vamos a ir viviendo de Shabbat en Shabbat? Amén. ¿Cómo vamos a estar? Porque así fue que él lo marcó. Nuestra vida está marcada día por día, noche por noche, de Shabbat en Shabbat, hasta que nos vayamos al arrebatamiento. Y después, estando allá arriba, nosotros vamos a ver desde allá arriba lo que dice ahí en la Escritura, hasta que vengamos con Yeshua. Y cuando vengamos con Yeshua, se tiene que cumplir la otra parte que tenemos nosotros que vivirla. ¿Ya con cuerpo qué? Cuerpo diferente. ¿Verdad? Cuerpo diferente. ¿Me siguen, mis hermanos? Entonces, todo eso que está ahí, ya después que estemos con Yeshua, ya la Escritura no tenemos que tenerla porque todo va a estar integrado. Aleluya. Y ya esto que yo le estoy diciendo, que usted ve que yo lo vivo recordando. Amén. Usted lo va a tener ahí y va a estar gozoso, va a estar gozosa estando ahí. Digo, wow. Sí, esto fue así como nos lo dijeron. Pues estamos aquí viendo, estamos aguardando lo que decía de nosotros, que estábamos ahí esperando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya lo dijimos. Mira, también esto pasó. Mira, eso decía allá Cheliá, que nos lo recordaba. Mire, mí, usted se va a recordar ahí. Ya. No sé si usted me está siguiendo. ¿Usted ve? Porque ya estamos en la plenitud ahí. Ya, de mí usted ni se va a recordar. Usted va a estar tan gozoso de estar viviendo lo que dice aquí. Usted no va a tener que tener la Biblia, ya está registrada en usted. La palabra está ahí. Permaneciste ahí, la palabra está ahí en ti. La va a estar viviendo.
ahora queremos encaminarlo a que usted la viva, como dice aquí. No sé si usted me está siguiendo. Queremos llevarlo a que usted se encamine a vivirla como dice aquí. Pero ya cuando estemos con él, ya usted la va a vivir, usted va a estar ahí, viviendo la película. Oh, sí, mira, todo lo que me decían, míralo aquí. Mira la Jerusalén celestial, mira todo, mira. Estamos ahí ya. Wow, estamos aquí. Se cumplió todo aquello. Ahora viene todo lo otro. Ya usted sabe que va a venir. Mira lo que me dice Ruá. Me dice Ruá, oye, eso que usted va a decir que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dijo, oye, era porque él te lo tiene escrito en la película, que tú tienes que decir eso. Pero yo dije, no, está bien, que se cumpla cuando tú digas. Ya yo estoy aquí, ya yo estoy montado en el avión, ¿qué me importa? Yo sé qué va a pasar, pero usted tiene que decir esa palabra. No sé si usted me está siguiendo. Cuando llega el momento, en el libreto de la película dice, usted va a tener que decir eso. ¿Usted ve? Entonces, viva ese momento. Mire, yo me siento viviendo ese momento ahora. Ve hacia ahí, a donde él lo ve. No sé si usted me sigue. Vívalo ahí, porque es que cuando usted te dijo, wow, y todo es así, tal cual como dijeron. ¿Usted ve? Eso. Entonces, por eso, mis hermanos, las 4 etapas de la interpretación bíblica, usando las 4 palabras clave en su secuencia lógica, estamos listos para interpretar la Tanat o Biblia como es debido. ¿Ven? La primera etapa es la observación. El asunto en esta etapa es el siguiente. Entiendo todos los hechos en este pasaje. Conozco el contexto de este pasaje. Por eso yo le di la guía, ¿verdad? Si es del versículo 8 al 28, se citó el versículo 13, entonces yo me voy a donde está el título del contexto, donde está el versículo 8, que dice promesa de Ruach HaKodesh. ¿Verdad? Y wow, todo esto es la promesa de Ruach HaKodesh. Entonces, yo entiendo todo el contexto. Sí, es lo que nos lleva en la observación del pasaje que estoy leyendo. Conozco el significado de todas las palabras. Entiendo el flujo general de la discusión o lo que está transmitiendo lo que es el discípulo o el Cheliá que escribió esa parte. Entiendo el antecedente cultural, o sea, los elementos que componen, ¿verdad? La parte cultural que se expresaba ahí, en los tiempos en que se estaba haciendo el censo, que se iba de ciudad en ciudad. ¿Cuál era la costumbre en eso? ¿Verdad? De lo que vivían ahí. Por ejemplo, en 1 Corintios 8, el apóstol Pablo discute la ingestión de carne que se había ofrecido a los ídolos. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuándo se sacrificaba la carne a un ídolo? Se vendía en el mercado lo que los sacerdotes no consumían. ¿Vieron? Algunos cristianos en Corintios dijeron que no se podía comer la carne, ya que los ídolos no eran otra cosa sino madera y piedra. Otros pensaban que aún estaban involucrados en la adoración pagana. Solo después que entendamos estos hechos podemos avanzar a la próxima etapa, la interpretación. Entonces, la segunda etapa en la interpretación, el asunto básico en esta etapa es qué quiso decir el autor en su contexto histórico, ¿verdad? Porque él fijó eso histórico por algo. Es como una señal, una ot, es una señal que nos da. Y fíjense que en los tiempos de Herodes, ¿sí? En los tiempos de Herodes estaba sucediendo eso. ¿Qué Herodes? ¿Qué año? Ven, es igual que en el libro de Esther. El rey, ¿verdad? Que estaba ahí en ese tiempo. ¿Me siguen? ¿Quién era la reina? Era Basti. Pero después hubo un cambio. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que está establecido en la práctica, en la cultura de ese tiempo? Que ella para poder acercarse tenía que hacer esto. ¿Qué violó? ¿Qué es lo que se resalta? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, y así debemos de ponernos
en el lugar de la audiencia original de la Escritura? Para responder a esta pregunta podríamos hacer otras dos. La primera es qué dice realmente el pasaje. Muchas veces olvidamos examinar con cuidado lo que dice un pasaje. Algunos citan Mateo 5, versículos 21 y 22 como prueba de que pensar mal es tan malo como hacerlo. ¿Se recuerdan? Siempre lo leemos en lo que va a ser la siembra. Mateo 5, ¿verdad? Versículos 21 y 22. ¿Verdad? ¿Es la ira tan mala como el asesinato? Por supuesto que no. El sentido común, aparte de cualquier otra cosa, nos lo dicta. Pero el texto no dice que son lo mismo. Dice que la ley contra el asesinato no se obedece solo a través de la obediencia externa, sino manteniendo la actitud apropiada de no estar enojados, que a su vez prohíbe el acto externo del asesinato. ¿Te recuerdan? Dice que aquel que no ama a su hermano, ¿verdad? Es homicida, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En Mateo 5, vamos a buscarlo. Siempre lo leemos en el hermano o la hermana que hace la siembra. Mateo 5, versículo 21, ¿verdad? Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿está bien? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, cabeza hueca, a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo, en otra versión es tonto, quedará expuesto al Seol de fuego. ¿Vieron? Esos versículos nos dan a indicar esa parte. Hay personas entonces que se airan de manera tal que hace que aborrecen, que odian a su hermano. Entonces, si odia, ya no ama al prójimo como a sí mismo, realmente. Dice que lo ama, es mentiroso, pues no lo ama. Y si lo aborrece, dice lo que lo aborrece, son homicidas, no entrarán al reino. Entonces, le aplica un juicio parecido al que le hacen un juicio físicamente por matar físicamente a una persona. Amén. Entonces, eso nos indica, dice, por tanto, después de ahí, si esa es su condición, usted tiene que perdonar y tiene que pedir perdón. Antes de tú presentarte con una ofrenda viva, porque no va a ser escuchado. Tú no estás permaneciendo en la palabra, no estás obedeciendo la palabra. ¿Cuál es la palabra dada? Que si tú perdonas al que te ofendió, tú vas a ser perdonado, ¿verdad? Pero tú lo estás aborreciendo. Entonces, te dice que como a los antiguos le pasaba, ahora con esto es suficiente para usted haber sido enjuiciado. De la misma manera como se enjuicia a una persona de matar a otro físicamente. Amén. La segunda pregunta es, ¿ayuda el contexto a definir el significado del pasaje? Por ejemplo, ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice no hay Elohim en el Salmo 53:1? El contexto muestra que esta es una declaración hecha, ¿por qué? ¿Por un hijo del Padre? No, por un necio. Entonces, ¿qué quiere expresar? Pablo cuando dice que Yeshua regresará como ladrón en la noche, en 1 Tesalonicenses 5:2. El contexto muestra que indica que la segunda venida será ¿qué? Súbita, será rápida. Amén. Eso está en el versículo 3. ¿Acaso las mujeres deben quedarse completamente calladas en la iglesia? Otro ejemplo, 1 Corintios 14:34. Se hace esta pregunta. No, ya que el contexto de 1 Corintios 11:5, ¿verdad? Muestra que las mujeres pueden orar y profetizar. Entonces no pueden quedarse calladas. ¿Verdad? ¿Acaso la declaración de Yeshua, cuando ayunéis no seáis como los hipócritas, que dice Mateo 6:16, demanda que sus discípulos ayunen? No, porque Mateo 9:14 muestra que los discípulos de Yeshua
no ayunaba mientras estaba vivo. No ayunaba mientras estaba vivo. Dice, la belleza de utilizar la escritura para interpretar la escritura es que cuando la Tanakh y o Biblia responde a su propia pregunta, sabemos que la respuesta es correcta. ¿Vieron? Como mismo usamos Juan 15:7 y 1 de Juan 5:14. ¿Vieron? Amén. Los asuntos gemelos de lo que el texto realmente dice y el contexto del pasaje ayudan a completar la segunda etapa de la interpretación. La segunda etapa de la interpretación. Hay momentos cuando inclusive estas dos preguntas no nos ayudan a entender el significado de un pasaje. Algunas veces tenemos que leer entre líneas y ahí está esa palabra, adivinar, que no es del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando la persona hace eso, lo está haciendo ¿de dónde? De su propia razón, de su propia lógica. Le está colocando de su conocimiento. No, la palabra debe interpretarse por sí misma. Amén. Y por eso muchas veces viene con su concepto educadamente para ver lo que indica el pasaje, que no debe ser lo apropiado. Esto es bueno cuando hace falta, ¿verdad? Porque así mismo te muestra lo que tú le estás colocando y no lo dice el texto ni el contexto. Pero debemos recordar que estamos, ahí está la palabra, adivinando realmente. La persona está adivinando, no sabe. Lo contrario de adivinar es profetizar. Usted no está. En la profecía cuando viene porque el Padre te está diciendo lo que es. Y ahí cuando adivina eres tú que estás inventando. Y debemos mantener una mente abierta a otras posibles interpretaciones. Cuando usted ve que vienen otras interpretaciones y otras cosas, ¿qué pasa? ¿Ese es el mismo evangelio? No. Completamente. Ahí está la doctrina de error. Y está lo que nos dice la misma palabra. Que aunque baje un malad de allá arriba, un ángel, y venga y te dé un evangelio diferente, sea anatema. O sea, nos está diciendo claramente ese versículo en el libro de Gálatas y en Judas, que está explicado por sí mismo, la palabra. Amén. Ok. La integridad también es un elemento necesario en toda la interpretación bíblica. Si le decimos a alguien lo que dijo un amigo, debemos tratar de ser tan precisos como sea posible. De no estar seguros sobre cierto punto, debemos decir, creo que esto fue lo que dijo. Todo lo hacemos con nuestras amistades. ¿Te ha visto, verdad? Ah, fulano dijo esto. No, creo que esto fue lo que dijo. Porque a lo mejor usted no se recuerda exactamente lo que dijo. Entonces, ¿por qué al interpretar la escritura muchos perdemos esa integridad? Porque no leemos el texto cuidadosamente. ¿Por qué leemos entre líneas? Realizamos interpretaciones caprichosas que son más producto de nuestra imaginación que del estudio reverente, y entonces insistimos que esto es lo que el texto en verdad dice. Al interpretar la Tanakh y o Biblia, jamás debemos olvidar de quiénes son las cartas que leemos, de quiénes son las cartas que leemos. No debemos de olvidar. Vienen de la boca misma de Elohim. Porque no fue que ellos lo inventaron, fue el que, por interpretación divina, ¿quién le da? El Ruach HaKodesh. Y eso demanda respeto. Exigen hablar por sí mismos, desean que seamos sinceros e íntegros. No debemos poner nuestras adivinanzas. Ahí son adivinanzas. Al mismo nivel que la palabra de Elohim. ¿Cómo interpretamos 1 Corintios 8? Una vez que entendamos los hechos y el antecedente del pasaje, una vez que nos preguntamos lo que el pasaje realmente dice y cuál es su contexto, entonces comprenderemos que Pablo está enseñando el principio de limitarse voluntariamente, de hacer algo que, aunque no es malo en sí mismo, podría ser dañino a un compañero cristiano. Hemos completado el primer paso de la interpretación. Hemos visto lo que el pasaje significa
en el día y la era del autor. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Esos dos pasos. Ok. Exacto. Entonces ahora viene la tercera etapa, evaluación. La etapa de la evaluación pregunta: ¿qué significa el pasaje en la cultura actual? Es el asunto de si un pasaje de la Escritura tiene aplicación hoy, o si se limita a la cultura en la que se escribió originalmente. O sea, si en la práctica cultural lo que se usó en aquel tiempo se está usando de la misma manera en este tiempo. Amén. Ejemplo, si la ropa que se estaba usando en aquel tiempo se está usando en este tiempo. Es decir, si la comida que se hablaba ahí se está usando en este periodo de tiempo. Amén. O el pasaje se ajusta directamente a nuestra cultura. Por eso la pregunta surge en el proceso de la evaluación, se responde de dos maneras. O el pasaje se ajusta directamente a nuestra cultura o debe de reajustarse a la raíz de las diferencias culturales. La vasta mayoría de la enseñanza del Nuevo Testamento puede aplicarse directamente a la cultura del siglo XX. Si amamos a Elohim, independientemente de dónde ni de cuándo vivimos, debemos obedecer sus mandamientos. Juan 14:15. Vamos a buscarlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ajá. Sencillamente, si usted lo ama realmente, para él amarlo es guardar los mandamientos. Esta enseñanza se adapta a cualquier cultura en todos los tiempos. Sin embargo, alguna vez una enseñanza bíblica se dirige tan específicamente a la cultura del mundo antiguo que otra cultura no puede entenderla. Otra cultura no puede entenderla. Por ejemplo, la cultura occidental de hoy en día generalmente no sacrifica carne a los ídolos. Por lo tanto, el significado de 1 Corintios 8 podría perderse. Entonces, ¿cómo evaluamos su significado para nosotros? En este punto es útil definir dos términos. Una expresión cultural. Es una declaración que puede entenderse solo dentro de cierto contexto cultural. Un principio eterno es que Elohim usa para gobernar al mundo independientemente de la cultura. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es lo que dice 1 Corintios 8:13. Es una expresión cultural porque solo puede comprenderse dentro de aquellas culturas que ofrecen carne a los ídolos. ¿Verdad? Elohim es amor. 1 Juan 4:8. Es un principio eterno, pero se entiende en todas las culturas. Pero debemos entender claramente que cada expresión cultural en la Tanakh y o Biblia es resultado en algún principio eterno. Y aunque una expresión cultural no puede llevarse directamente a otra cultura, amén, sí puede llevarse al principio eterno tras la misma. Al principio eterno tras la misma. Yod Heh es amor. El principio eterno que hay detrás de la misma es que el amor, dice, ¿qué es lo único que va a quedar? El amor. La fe, la esperanza y el amor. De esos tres, ¿qué es lo que va a quedar? El amor. Entonces, es eterno. Bueno. Un buen ejemplo de este importante principio podría ser la enseñanza de que siempre debemos ser corteses cuando nos invitan a una cena. En Estados Unidos este principio podría expresarse así: cómase toda la comida en la mesa porque de otra forma insultará la manera de cocinar del anfitrión. Hay en cierta cultura que ponen la comida en un solo plato grande. Si usted no entra los dedos para comer ahí, usted ofende a esa persona. ¿Sí? Amén. Entonces,
ofenden al anfitrión, al que hizo, al que lo invitó a usted a comer ahí. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Uganda es importante que se deje comida en los platos servidos para que no parezca que el anfitrión no le sirvió suficiente comida. Si usted ha visto que hay gente que coge, mira, y coge un pancito y limpia el plato, ¿verdad? No, aquí hay que dejar. En Uganda hay que dejar. Por lo tanto, a pesar de que el principio se muestra en Estados Unidos de esta manera, cómase toda la comida. El mismo principio se manifiesta en Uganda como deje un poco de comida en los platos servidos. Que tenga hambre. Sí. Usted, aunque le gustó, está bien. Hay que dejar un poco para no se queda mal y usted portarse mal con el anfitrión. Sí. La tarea del intérprete bíblico es buscar a través de cualquier expresión cultural el principio eterno que le diera origen y reaplicarlo al principio de su propia cultura. Amén. Este es el proceso de evaluación. Por eso recuérdense lo que habla en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que hay personas que están en selva, que están en montaña, que nunca han visto una Biblia escrita, que no saben leer. Y dice ahí que por todo lo creado, a ellos le va a ser ministrado la palabra. Estamos viendo. Es para que veamos esa comparación también. Amén. Por esto, este es el proceso de evaluación. Y es cultural. De serlo, ¿cómo puede reaplicarse? Usted vio lo que yo le acabo de decir, ¿verdad? Usted se va a Romanos capítulo 1 y capítulo 2 y usted va a ver cómo José Pajé, ¿verdad?, manda la palabra a través del apóstol Pablo ahí. Y esa palabra se aplicaba para los tiempos de Pablo en Roma, pero para este tiempo esa palabra era también a aplicarse. Porque hay mucha gente que vive en selva, que no conoce el evangelio, que la prédica de ellos, de la palabra, va a ser en base a todo lo creado. ¿Están viendo? Y ellos van a ser juzgados en base a eso. ¿Me siguen? Para que veamos, Y eso es importantísimo saberlo. ¿Cómo puede reaplicarse el principio eterno que diera origen a la expresión cultural en una nueva cultura? Se pueden derivar dos implicaciones de esto. La primera es, si una declaración es cultural, debe de haber un principio que diera origen a esa declaración cultural. De no poder encontrarse algún principio, lo que se creía ser cultural debe sin duda ser un principio eterno. O sea que si no se encuentra una base cultural, entonces es un principio eterno. Amén. Segundo, si el intérprete no está seguro si una declaración es cultural, ¿acaso no sería mejor ir a la segura y percibirlo como una declaración eterna? A menos que se desconozca un mandamiento de Elohim. El Shabbat, me dice el Ruach que le diga. La gente de hoy, ¿qué cree? Que nada más es para los judíos y para los adventistas. Pero no. Si nos vamos a el libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 3, dime, ¿ahí había adventistas? No. Él le declaraba esto. Entonces, ¿qué pasó después? Él lo dejó como un mandamiento para que le sirviera a ese pueblo. Y como era un mandamiento, le iba a traer ¿qué? Bendición. ¿Tú me amas? Amén, ese mandamiento. Entonces, ese uno lo dejó ahí, pero también lo dejó como una señal. Y lo dejó también como una recompensa y de pacto para aquellos los que lo hagan. Pero también le marcó con eso bendiciones para el que lo cumple. ¿Vieron? Miren el valor que tiene para que vean el aspecto, ¿verdad?, de lo eterno que tiene. Entonces, pero hay personas que se quedan nada más en lo cultural y dicen, no, era nada más para los judíos.
No, nada más era, no. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué hicieron? Malinterpretaron el mensaje, malinterpretaron el mandamiento y malinterpretaron la aplicación, porque usted lo ve que todo lo hacen, no lo están aplicando. Amén. Es para que estemos dándonos cuenta. Amén. Y Él lo estableció de esa manera. También debemos recordar, así como un pasaje bíblico puede establecerse en su cultura, también al intérprete lo controla en cierta medida su cultura. Hay gente que dice, no, pero en nuestra cultura no es así. Se equivocó. Muchas personas hoy en día no creen que los relatos bíblicos de los milagros son ciertos. Muchos no lo creen. Hasta que le está pasando el asunto y la única solución es irte por ahí. Por ejemplo, algunos eruditos proponen que los milagros eran parte de la cultura del primer siglo y creídos por las personas en tiempo de Yeshua, nada más. Así que estamos en el siglo XX y las personas no creen en los milagros de esta cultura. Sin embargo, el punto de vista de estos eruditos sobre la imposibilidad de lo sobrenatural, a su vez, está bajo la influencia de la cultura materialista. Al ser tan materialista, no creen en lo espiritual, orientada hacia la ciencia en la cual ellos viven, porque por la ciencia hay que demostrar. Demuéstrame eso. ¿Cómo es que tú lo haces? Demuéstrame eso. Déjame ver cómo es que se convierte el agua en vino. Déjame ver eso. ¿Cómo es que sale el aceite de la mano de una gente? ¿Cómo es que esta persona que está podrida con un cáncer, cómo es que cambia? Demuéstrame eso. El hombre natural le llama locura a eso. Claro, y a los mismos profetas, ¿cómo es que tú dices que Dios te habla? Ellos dicen que son esquizofrénicos, como que oyen voces. Oyen voces, esos tipos tan locos. No le haga caso. Oye, que el padre le habla. Inyéctelo, que ese tipo está loco. Por eso debemos ser precavidos y no dejar que nuestra cultura influya en nuestra manera de ver la Escritura. La cuarta etapa, nos detenemos ahí, es la aplicación. Hasta este punto, el proceso de interpretar la Tanakh o Biblia ha sido académico, pero es absolutamente esencial reconocer que el propósito y la meta del estudio de la Tanakh o Biblia es una vida consagrada. Ese es el propósito. Amén. El estudio no está completo hasta que practiquemos lo aprendido. Repito, el estudio o la lectura de la palabra no está completo hasta que nosotros practiquemos lo que dice esa palabra. Amén. Que practiquemos lo aprendido. Que hay que coger un vaso plástico, echar la fe ahí, ver si sube la fe hasta el borde del vaso y se derrama y sucede el milagro. Hay que ver si eso sucede así. Entonces, vamos a aplicarlo. Yo pongo mi fe ahí, que ese vaso se va a llenar de fe. Y yo tengo la fe dentro de ese vaso que va a pasar lo que dice, que va a haber milagro. Y yo lo creo. Y por eso usted ve gente que le viene y le dice, coge un pan y ponle mantequilla y pónsele en el pecho para que se le vaya la neumonía. Eso era un siervo que era bautista. Los bautistas no creen en el Ra. Y el Padre Celestial lo está usando poderosamente en sanidades. Y el hijo de ellos, neumonía era o pulmonía, era que tenía. Y cuando llama a la esposa, dime qué, yo pone un pan. ¿Con qué? ¿Con mantequilla o sin mantequilla? Con mantequilla o sin mantequilla. Eso fue real.
El Ruá le dijo, ¿cuál es pan en el pecho? Eso fue lo que le dijo el Ruá. Yo tengo que cuestionar lo que dice el Ruá. Si con un pan... Como cuando Yeshua sanó al ciego con saliva y con tierra. saliva y tierra, que hizo lodo, pónselo ahí ya. Y limpió. Es lo que diga el Ruá, es lo que va a funcionar. No es tu lógica. No es si tú, porque hay gente que ahí que duda, ¿funcionará esto que yo coja tierra y coja esto? ¿Funcionará que yo coja un pan con mantequilla y se lo ponga en el pecho? Eso no tiene fe. Pero esa mujer que tuvo fe, dime, ¿con mantequilla o sin mantequilla? Él estaba ministrando a mucha distancia. Y eso pasó. Hay que buscarlo en el libro que se llama Los Generales. Dice así, Los Generales de Dios. No. Es un libro que se llama así. Hay 12 que te dicen así, los 12 generales. No, es otro. Entonces, ese libro, estando yo en el tiempo de las administraciones, yo creo que estaba ese siervo que le pasó eso dentro de ese grupo. Sí, habían 2 grupos. Y ese siervo me regaló ese libro y ellos quisieron tirarse fotos conmigo por el ejército de ángeles que había detrás de mí. Se pusieron ahí y se tiraron la foto para la gloria del Padre. Amén. Y ese libro yo lo tengo guardado en la casa con la dedicatoria de ellos. Amén. O sea que hemos visto la aplicación de esa palabra en la vida de otros siervos. Amén. Y que hemos también así mismo ministrado juntos. Amén. Con esa persona nosotros nos juntamos, yo estuve ahí con ellos. Amén. Aquí, ellos vinieron aquí a República Dominicana. Amén. Para la gloria del Padre. Bueno, quiero completar esta partecita aquí, mis hermanos, porque hay muchos que se preguntan cómo puedo aplicar lo aprendido a la manera en que vivo. Así pueden fusionar lo académico y lo práctico. Cuando decimos lo académico es lo que están en las otras preguntas, a la cuarta, que es a cómo aplicar esto ya. Muchos rechazan lo académico como aburrido y trivial, pero déjeme decirle que en la práctica, a medida que usted analiza de esa manera y aplica esas preguntas, eso te da una disciplina de recibir el entendimiento, se formaliza la comunicación con el Padre Celestial. Por eso el intérprete de la Tanakh o Biblia debe caminar sobre la cuerda floja entre estos métodos. Cuando digo la cuerda floja, es que aunque quiera ella moverse, usted permanecer como lo dijimos ahorita, como lo dice la palabra, si permanece en mi palabra. Mira lo que me dice el Ruá que te diga. ¿Qué hizo Pedro cuando Yeshua estaba en el mar, caminando en el mar, que estaba la tormenta? Él no quiso quedarse en el barco, él quiso a donde estaba lo seguro. ¿Quién estaba? ¿Dónde era seguro? ¿Dónde estaba Yeshua? Déjame irme para allá donde está Yeshua. Dime que yo vaya allá. ¿Me sigue? Él comenzó a caminar y en cierto momento dudó y ahí comenzó a hundirse. Entonces ya no era seguro en la barca, pero tampoco era seguro en el agua. Pero por él. ¿Y qué nos dice eso? Que como él mismo lo vivió, ¿cómo tú lo estás viviendo? ¿Cómo te lo estás aplicando eso? Estás confiado, ¿verdad? Que en medio de la situación que está pasando, tú vas a caminar hacia Yeshua HaMashiach para que puedas salir de la situación. Amén. Un drama de 3 partes sin el acto final es insatisfactorio. El último acto sin los primeros 2 no tiene sentido. ¿Se recuerdan lo que hablamos ahora mismo? Las 3 primeras preguntas. Alguna vez en el estudio de la Tanakh o Biblia hace falta enfatizar lo académico cuando el pasaje es difícil de entender.
o enfatizar la aplicación cuando la relevancia práctica del pasaje es confusa. Pero uno de estos métodos jamás debe usarse excluyendo al otro. Se debe de pasarse por los cuatro. Amén. Hay problemas especiales en la interpretación de la Tanakh y o Biblia. La escritura, como cualquier otro libro, usa figuras lingüísticas y diferentes tipos de literatura que pueden ser difíciles de entender. Esto requiere reglas especiales para el intérprete bíblico. Eso lo vamos a dejar para la próxima prédica, que son hipérbole, metáfora, antropomorfismo, parábola, una alegoría, profecía, poesía y apocalíptica. Aleluya. Esto, mis hermanos, para que podamos ver cómo otros utilizan esas herramientas, ¿verdad?, que son de los sistemas lingüísticos, de los lenguajes que necesitan personas que no tienen el entendimiento. Entonces tienen que ir como con estas muletas lingüísticas, amén, para poder entender el pasaje. Por eso Yeshua especificó, por eso que yo le digo, la palabra del sembrador, Yeshua lo dijo claro, la homilética, la exégesis y la hermenéutica soy yo. Y en la parábola, él dijo todo, no decía hipérbole, no decía que ninguna de las otras formas lingüísticas. Él decía parábola, todo en parábolas. Él fue específico. Pero tenemos que traerle, o sea, esto se lo estoy dejando para que ya usted vea por qué Yeshua, porque él era la palabra. Si tú confías y permaneces en mi palabra, amén, tú vas a escuchar la voz, porque tú eres del reino. El que no se va a ir por las otras y no son. Ya con esto me detengo. Aleluya. Pónganse sobre los pies. Aleluya. Va a utilizar todas las otras formas lingüísticas. Aleluya, mis hermanos. Toda rabá a Yohepahei. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote a ti toda la cabot, toda la honra, todo el honor. Oh Padre amado, que así mismo como tú has llevado a poder aplicar con el entendimiento, con el conocimiento, interpretarte a ti, Yeshua, tú te estás dando a conocer. Te pedimos tan sencillo con todo tu ahabat, que sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a como tú lo dijiste, oh Padre amado, que a tú permitas que la confianza sea aumentada en Él, que cada cosa que se pida de acuerdo a la voluntad de Yohepahei, para que así tú nos escuches, Padre amado, para que tú pongas tu oído, oh Padre Celestial, a escuchar. Nosotros te vamos a pedir, oh mi hermano, mi hermana, ahora estamos pidiéndote, Padre amado, que se haga todo de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas, en unidad ministerial, en unidad de cada persona, cada familia que realmente está confiada en ti, para que permanezca, oh, en ti, permanezca en base a tu palabra en ti, oh Yeshua, oh Ruach HaKodesh, para que así mismo tú traigas y se cumpla la perfecta voluntad de Yohepahei. Oh Padre amado, escúchanos, porque queremos que lo que el Padre Celestial dijo de lo que Ruach HaKodesh iba a hacer en la obra, Él dijo que Él iba a poner, oh Padre amado, Él iba a poner al Ruach HaKodesh para que así mismo, Él lo que escuchara, Él no iba a hablar por su propia cuenta, sino que Él iba a hablar de todo lo que oyere contigo, Yohepahei, de tu corazón, para traer tu voluntad, para hacer que sepamos todas las cosas que habrán de venir, de todo lo que tú estás allá escuchando, de ti, de mí, de cada hermano, de cada hermana. Padre amado, yo te pido que los hagas saber a cada hermano, a cada hermana, lo que el Ruach HaKodesh está escuchando allá, que se lo haga saber a cada hermano y a cada hermana lo que va a suceder con sus vidas, de acuerdo a tu voluntad. Esa es nuestra petición ahora. Lleva esa palabra, Padre amado, a cada mente, a cada corazón, a cada alma, a cada espíritu, para que tú alinees el camino de cada vida.
Oh Padre amado, quita todo aquello que está fuera de tu voluntad divina. Padre amado, quítalo del medio, de la mente, del corazón, del alma, del del cuerpo. Se ha mandado fuera todo espíritu de muerte, accidente, imprudencia de tránsito, de atraco, de robo, de violación. Oh Padre amado, todo evangelio diferente al evangelio tuyo. Oh Dios, quítalo todo aquello que fue colocado, oh Padre amado, en las mentes, en los corazones, en el alma, en el espíritu, que nos llevaba a caminar por otra vía. Se deshace, se anula, se ata y se envía debajo de los pies de su Mashiach. Padre amado, queremos que se haga todo de acuerdo a tu voluntad, en cada vida, en cada alma que te está sirviendo, Padre Celestial. Queremos que suceda tal cual como tú, oh Padre amado, lo estás haciendo. Te pedimos, oh Yohepahei, que así mismo cada hermano, cada hermana, en este momento, ahora, reciba ese nivel de bendición, oh Yohepahei, Padre amado, para que así mismo tú, ahora, oh Yohepahei, te manifieste en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, oh Padre amado, y que seas tú, para tu honra, para tu esplendor, que lo puedan ver. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Cancelamos todo espíritu de venganza, de revancha, todo espíritu de destrucción y estamos confiados en ti y en tu palabra. Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Shalom, shalom, mis hermanas y mis hermanos, con todas las avances. Shalom.